con varios, porque si no van a por ti y te machacan. Mientras que de otra manera, cuando te asocias, o sea, el individuo es un ser social por naturaleza, o sea, queda muy claro que tienes que ayudarte de los demás, no puedes ir por la vida solo. Recordar siempre que espera un momento, a los 4 años, siempre entre 0 y 4 años hay que mirar siempre el riesgo de dislocación de cadera, examinar los ojos, entre 4 y 10 años hay que hacer test de función tiroidea, descartar mediante la IgA transglutaminasa la celíaca. La celíaca, la gente está acostumbrada a ver que un celíaco es una persona que tiene abombamiento abdominal, que tiene diarrea, eso no se ve ya. Hoy le haces una IgA transglutaminasa y si la tiene positiva, luego le puedes hacer la biopsia intestinal. Pero el primer signo es que precisamente muchas veces se detiene el crecimiento. Y entonces, bueno, no, como tiene un Turner, pues cae el crecimiento. No tiene por qué. Y sin embargo, a lo mejor tienes una celíaca, le quitas el trigo y automáticamente hace el catch and grow up, la recuperación de la velocidad de crecimiento, porque si no le quitas el trigo, no va a tener la recuperación. Y acordar que la celíaca no tratada tiene un altísimo riesgo de cáncer de hígado. Recordar que también es muy importante, como hemos comentado esta mañana, el examen ortodóntico, recordar siempre la evaluación del colesterol y del azúcar. El azúcar solo por sí no vale para nada. Lo que sí es la hemoglobina 1C. La hemoglobina 1C es la media del azúcar de 3 meses. Si tú vas a tener riesgo de diabético, sea Turner o sea el que sea, tú tienes una hemoglobina A1C de menos del 6%, sabes que el riesgo de diabetes es mínimo. Pero si repetida en 6 meses, esa hemoglobina que tenía a lo mejor A1C, que es la media de azúcar de 3 meses, no una determinación, no sirve para nada, la vas controlando y al cabo de 6 meses ves que esa hemoglobina A1C sube y pasa de 5,2 a 5,8, mosquéate, porque como pase de 6 el riesgo de diabetes es enorme. Y acordaros que la diabetes solo se produce en los menores de 30 años cuando tienes el 90% de las células beta productoras de insulina destruidas. Quiere decir que hasta que no tengas ese 90%, no hay ninguna sintomatología. Ni orina mucho, ni bebe mucho, ni se levantan a beber y orinar por la noche, ni están cansadas, ni pierden peso, ni tienen la lengua seca. Ahora, la diabetes siempre debuta en menos de un mes. Menos de un mes siempre debuta la diabetes en los menores de 30 años. Orinar mucho, levantarse a beber y orinar por la noche, estar muy cansada, perder peso y lengua seca. La lengua seca. Me acuerdo hace poco una hija de una farmacéutica que vino, tenía síndrome de Turner y diabetes. Y me dijo, hombre, ¿cómo le vamos a hacer ahora esta analítica? Si me voy de vacaciones. Digo, lengua seca, ha perdido 7 kilos, está muy cansada, se ha levantado a beber y orinar por la noche. Mire, guapa, inmediatamente a urgencias. Tenía 13 gramos de azúcar en sangre, ingresó en la UBI y querían irse de vacaciones, pero aparentemente estaba con una rusa mañanera. Si no llegamos a hacer eso, esa niña se muere, en un coma diabético se muere, absolutamente. Es decir, acordaros, diabetes en menos de un mes debuta siempre. Y en Turner, que pueden tener un riesgo, como ya hemos dicho también, siempre recordar que lo más importante es vigilar, como todo en medicina, lo importante es prevenir. Una vez que llega la cosa, ya Bueno, entonces, recordar siempre que hay que vigilar el aspecto del desarrollo y además hablar con los padres, hablar con trabajadora social, incluso psiquiatra. Es muy importante el apoyo psicológico, porque no hay que fijarse solo en la talla y en los problemas, sino que hay que hablar con ella. Y explicarle las cosas, si no pasa nada. Si tú hablas con el enfermo y normalmente le explicas las cosas, los críos lo admiten perfectamente. Le explicas pues, que va a tener problemas el día de mañana para ser mamá, que tendrá que hacerse una donación de óvulos, como si fuera ese 10% de la población. Acordaros de que 1 de cada 10 parejas no tiene hijos. 50% producido por las mujeres, 50% producido por los hombres. O sea, la mayoría suelen tener alteraciones en las mujeres de los ovarios o alteraciones de las trompas, etcétera, y en los hombres la criptorquidia, el testículo en posición alta o el varicocele.
Eso hace que 1 de cada 10 no tenga hijos por culpa de 50% mujeres, 50% de hombres. Y eso, aunque no venga a charla, pero simplemente por animar un poco. Recordar que es muy importante vigilar siempre eso que hemos dicho y no me quiero enrollar más porque ya os he soltado demasiado. Ahora entra el coloquio para lo que queráis preguntar. Bueno, tenemos... ¿Tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas máximo? Vale. Es una pregunta muy rápida. En la analítica, Elia tiene 11 años y le ha salido que el calcio lo tiene perfecto. Como has comentado, lo del suplemento de vitamina D y de calcio, digo, ¿es necesario? Si no es obligatorio dárselo, pero sí es cierto que a partir de los 10 años yo te aconsejaría hacerle una densitometría ósea. No basta con el nivel de calcio. Una densitometría. A partir de los 10 años, densitometría ósea. Por hacerle una, contrólale, porque acuérdate que los estrógenos son fundamentales para la formación del hueso. ¿Y esto se lo tengo que pedir a la endocrina no a la pediatra, a la endocrina directamente? Vale. Gracias. Probablemente la pregunta que voy a hacer vaya para otro congreso, para otra charla, pero se ha hablado aquí de las particularidades hormonales que tiene este síndrome, que en un principio pues, provocan una especie de menopausia adelantada desde la más absoluta ignorancia. El tema de Hashimoto, etcétera, ¿no? Todas esas variables determinan cosas como la alimentación o estilos de vida tipo actividad deportiva o actividad física que debería o no recomendarse. Mi pregunta es, se ha hablado mucho de los temas como muy médicos, de los psicológicos, por supuesto, pero en cambio echo de menos alguna consideración de tipo alimentario. Por ejemplo, pues si sabemos que vamos a consumir, que es una instrucción que te dan cuando tienes un Hashimoto, ¿no? Consumir menos calorías porque no somos capaces de tal, pues ¿hay alguna recomendación, para acabar, que esa es la pregunta, de estilo de vida alimentario o de estilo de vida físico que pueda beneficiar a estas personas? Fundamentalmente, a todas, pero a ellas en particular. Ten en cuenta una cosa, tanto el Down como el Turner, si no tienen un control alimentario, tienen más tendencia al sobrepeso, en general, siempre. Todas las anomalías cromosómicas tienen más tendencia al sobrepeso. Entonces, lo que hay que hacer es que la alimentación sea adecuada. ¿Qué es una alimentación adecuada? Aquella que tiene carne, huevos, pescado, leche, legumbres, frutas y verduras. Carne, huevos, pescado, leche, legumbres, frutas y verduras. ¿Qué tiene colesterol? Leche desnatada, queso desnatado y yogur desnatado. Puedes tomar embutidos, puedes tomar huevos una vez al día, pero acordaros que como tengan colesterol, como no le des estatinas, no sirve para nada la dieta. El 20% del colesterol baja con la dieta, el 80% nada, no sirve para nada ni el danacol ni estas cosas. Lo único que sirve es la estatina, si efectivamente a partir de los 10 años tienes un colesterol por encima de 200 y un LDL, que es el malo, por encima de 100. Si tú tienes un HDL de 80, no te va a pasar nada porque el colesterol bueno protege. Yo siempre digo un ejemplo. El colesterol bueno es como si fuera la arena gruesa. La arena gruesa, si tú vas a una playa, no se te pega a la piel. La arena fina, que es el colesterol malo, el LDL es el que se te pega a la piel y hace la placa del ateroma en el vaso. Eso es muy importante. Y eso, con la dieta solo bajas el 20%. El 80%, como no uses las estatinas, es decir, no voy a soltaros el rollo de que es la inhibidora del HMG coenzima alfa reductasa, porque es un rollo jacobeo, pero para que sepáis que efectivamente eso es lo único que está claramente demostrado que es eficaz. La alimentación, fundamentalmente, acordaros lo que os he dicho, tendencia al sobrepeso, tanto en el Turner como en el Down. Hay que vigilarles siempre y tener una alimentación adecuada. ¿Qué es una alimentación adecuada? Pues mira, muy sencillos. Tú tienes una tabla de calorías, 1000 calorías por el número de años. O sea, si tú tienes 5 años, pues serían 1000 calorías más 5 por 1000 serían 1500, perdón, más 5 por 100, 1500. O sea, el número de años por 100 más 1000. ¿Que tienes 10 años? Serían 2000 calorías. ¿Que tienes 20 años?
normalmente no debes de tomar nunca más de 2.500 calorías al día. La mayoría, desgraciadamente, aumentan la dosis y eso es lo que... Acordaros de que no hay milagros para el sobrepeso. Poco plato y mucho zapato. Y todo lo demás es mentira. Ni dietas maravillosas, ni todo eso que dicen la dieta de verdura, tiene un efecto de rebote, el pronocal, todas estas cosas que salen por ahí, puro cuento, sacar perras y se acabó. No hay más que una solución. Poco plato y mucho zapato, y eso es más viejo que la humanidad y es lo único que funciona. O sea, acordaros que en la guerra no hay gordos. Los que vienen en las pateras no hay gordos. Los que están en Etiopía, los que están... Eso no hay gordos. Es decir, la genética del individuo no produce esa obesidad. Es la alimentación adecuada, el sedentarismo, etc. Y las horas de televisión. Acordaros que es muy importante que todas las generaciones anteriores tenían la radio, llegaban a casa los niños después del colegio, se iban a correr por el campo o a jugar con los amiguetes y venían a las 9. Pero no como ahora, los niños viajan en coche. Mínimo de 4 horas diarias de televisión, con lo cual, claro, las madres están calmaditas porque mientras el niño vea la tele, pues no les da guerra, vamos. Yo siempre recuerdo lo mismo que me decía el conserje del piso donde vivía antes. Decía, lo peor que puede pasar en este bloque de pisos es que se vaya la antena de televisión, porque entonces es un drama. Me bajan las madres como locas pidiéndome lo que sea, el oro, pero para que venga el antenista a arreglarlo. Porque una madre sin los niños con televisión, apaga y vámonos. Y ahora encima, cuando ves a niños... El otro día estaba viendo a un niño que tenía 13 meses y estaba con el móvil, con 13 meses. 13 meses. Y estaba ya con el móvil. Y claro, ¿qué pasaba? Que estaba cabreado el hermanito, que tenía 3 años porque le había quitado el móvil. Pero ya empezaba a moverse y tal. Digo, joder, si empiezan ya con el móvil a estas edades, apaga y vámonos. Y perdón porque me he enrollado demasiado. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias por haberme aguantado durante y la hora horrible que era. ¿De acuerdo? Espero Agradecemos su asistencia, que os haya doctor. gustado. Muchísimas gracias, doctor Nieto. Bueno, ahora os quiero decir y recordaros que a las 10 de la noche hay cena en el Hotel Ilunion, ¿de acuerdo? Para todos los que van a asistir. Tenemos como 5 o 10 minutos para merendar, ¿de acuerdo? Y volvemos. Si el doctor López Higuero se ha dedicado al Turner, no digamos el doctor Nieto Cuartero, que empezó en el Hospital Niño Jesús de Madrid y por su vocación a la síndrome de Turner montó una consulta privada para poder seguir la evolución de sus pacientes en pediatría, porque él es endocrino pediátrico. Yo le he pedido el favor de hablar no estrictamente de pediatría, sino de las patologías de la tiroides en el síndrome de Turner. ¿Vale? Así que, bueno, espero que la conferencia os sea interesante como las que parece que están haciendo por los comentarios que me hacéis, que están siendo todas las conferencias. ¿De acuerdo? Pues nada, doctor Nieto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Trinidad Rico, muchas gracias a la Asociación de Síndrome de Turner de Andalucía y sobre todo gracias a los asistentes por la hora de la tarde que es y porque estamos en Andalucía y es la hora de la siesta, ¿qué le vamos a hacer? Hoy vamos a atacar el tema del síndrome de Turner y la patología tiroidea. En primer lugar, no hay que angustiarse porque afortunadamente la patología tiroidea es excepcional. Un reciente rapport que tengo aquí de China, que es el rapport más intenso del Pediatric del 2015, demostró que en 169 enfermos solo existían 7 con hipotiroidismo y 3 con hipertiroidismo. Hipotiroidismo, ¿qué se denomina hipertiroidismo? Pues el exceso de hormona tiroidea, la T4 libre,
que está por encima de 2, y la TSH es menor de 1. Acordaros, hipertiroidismo, TSH menor de 1 y T4 libre por encima de 2. O hipotiroidismo, que es más frecuente, aproximadamente se da en un 20% de la población con síndrome de Turner. No hay diferencias entre el X0, es decir, la falta de un cromosoma, o los mosaicos o el isocromosoma del X. Obviamente no es lo mismo la patología de hormona tiroidea deficitaria que hormona tiroidea en exceso. Afortunadamente el hipotiroidismo es más frecuente en el Turner y el hipertiroidismo es mucho más raro. Hicimos una... Con vuestro permiso me voy a quitar la chaqueta porque ya hace mucho calor en esta ciudad. Hicimos una reunión con 32 niños con síndrome de Turner y mi hija de 9 años pues dibujó a su padre, que curiosamente aparece con más pelo del que... Pero fijaros qué virguería de dibujo. Hicimos una jornada en la cual, espera, si os dais cuenta, teníamos aquí, espera, el desayuno, luego las conferencias, etc. Y al día siguiente las actividades, las conclusiones, la técnica de tratamiento con hormona de crecimiento, la técnica de cómo inducir la pubertad y todo eso. Esto es simplemente recordar, es una parte medicinal, le encanta, y esto es una virguería, porque es uno de los libros más difíciles de encontrar. Tuve la suerte de que un paciente me regaló, y entonces es el América de Braille, que si alguna vez conseguís, es una maravilla el libro. Está hecho por un holandés y es impresionante. Todo es dibujos. Es el libro mejor editado en 1996 en España. Este es el doctor Pombo y esta es una doctora de Barcelona. Pero el tío intentó en todas las librerías de viejo encontrar el libro y no lo consiguió. Hasta que, como me regalaron 2, pues uno se lo regalé a él. Bueno, fijaros la edad, el diagnóstico del Turner, como normalmente es muy fácil diagnosticar. ¿Por qué se ven hoy menos Turner? Pues porque se abortan. La mayoría es excepcional que se vean Turner y observar cómo la incidencia es espectacular en el primer año. Claro, es muy fácil cuando tiene el Bonnevirus Turner, es decir, cuando tiene el linfedema de manos y pies, como ya os enseñaré. Como es mucho más raro cazarlo antes de los 10 años, pero yo siempre, acordaros de una frase por si tenéis familia o bajita y gordita, pensar en un Turner, siempre. Y bajito y gordito, pensar y descartar un tumor cerebral, el craniofaringioma, que es el más frecuente. Bajito y gordito siempre tienen aceleración de la edad ósea y son altos. Y bajita y gordita, nunca, porque la gordita normalmente suele tener aceleración de la edad ósea y suele ser de talla alta. Sin embargo, bajita y gordita hay que descartar siempre un Turner. Gracias a eso, nosotros hemos detectado, tenemos más de 80 casos con síndrome de Turner seguidos a lo largo de años y se han podido detectar todas esas complicaciones de las que se veían esta mañana. Afortunadamente, únicamente hubo un caso de fallecimiento, no por culpa nuestra, sino porque alguien se marchó fuera y le pusieron el doble de la dosis de hormona de crecimiento. El doble de la dosis de hormona de crecimiento es muy peligroso por lo que hemos dicho antes de la disección de la aorta. Tenía hipertensión, tenía 16 años, no le hicieron lo que tenían que haber hecho, que es ver los riesgos que podía tener, y claro, el doblar la dosis para conseguir más crecimiento trajo consigo el fallecimiento. Obviamente eso nunca hay que hacer. Siempre que utilices cualquier medicación tienes que mirar mucho los efectos secundarios que tiene. Y en concreto la hormona de crecimiento no es una aspirina. Ya sabéis que conlleva riesgos de diabetes. Ya el Turner conlleva riesgos de diabetes, conlleva riesgos de la necrosis de epifisaria de la cabeza del fémur, es decir, de cojera,
conlleva riesgos de leucemia y eso siempre hay que ver. No quiere decir que lo vaya a tener, pero siempre conviene vigilarlo. Y el doblar la dosis es muy peligroso. Y el único caso que hemos tenido de todos los Turner que ha fallecido, falleció por eso, porque le doblaron la dosis en otro país, no en España, se marcharon a otro sitio, que no voy a decir el sitio, le doblaron la dosis y la fastidió. La compañía de seguro le pagaba la hormona y la fastidió. Bueno, fijaros que el síndrome de Turner es un trastorno genético por el cual una niña nace sin un cromosoma X. Puede ser el síndrome del 45X0, el X con isocromosoma, es decir, partido del cromosoma, o lo más frecuente que es el mosaico, que es con mucho el más frecuente. Ya no vemos las niñas como se veía antes, con las facies de esfinge. Yo me acuerdo de la última niña. Todo esto yo lo tengo ahí en diapositivas y lo vais a tener. Lo que me interesa es la experiencia que yo os voy a contar, no el rollo que yo os cuente ahora, que os puedo asegurar que el rollo es esto. Esto es bibliografía, o sea, y naturalmente todo en inglés. Pero no es eso, lo que quiero es que, acordaros que el 10% de todo lo que aprendes es lo único que te queda. El 90% al mes ha desaparecido. O sea, eso es muy importante, que aunque os quede un 10% de lo que yo diga, me basta y me sobra. Bueno, la incidencia es aproximadamente 1 de cada 2.500 en todo el mundo. Acordaros que es muy importante la cantidad de abortos espontáneos, que es la anomalía con mucho más frecuente de los cromosomas detectados. Muchos son abortos y hoy detectamos muy pocos, entre otras cosas, porque han abortado también. Recordar que los fetos se sospecha cuando se identifican manifestaciones ecográficas como es el engrosamiento de los pliegues de la nuca, los hidromas quísticos de la nuca o alta alteración del fémur en la mitad del primer trimestre. Entonces, en los bebés, acordaros siempre de que el crecimiento, al nacer puede mostrar una piel suelta nucal, excepcional ya normalmente el pterygium coli, que es las alas del cuello, y edemas en los dorsos de las manos y los pies, como ya os enseñaré ahora en las fotos que vienen a continuación. Otra cosa que es muy importante, distancia pezón-pezón de más de 13 centímetros, salvo que la madre sea nadadora o ella sea nadadora, la distancia en una mujer que todavía no tiene pezón, si es más de 13 centímetros, es bajita y gordita, prácticamente puedes decir que es un Turner, sin hacer ecografía ni nada. La distancia pezón-pezón en una niña que todavía no tenga pezón mamario no debe superar nunca 13 centímetros, salvo que sea nadadora. Entonces sí, amplían la caja torácica y entonces sí. Y otra cosa, las uñas hiperconvexas, algo tan sencillo como mirar las uñas en tejadillo. Entonces es un signo de síndrome de Turner, son hiperconvexas y hundidas, mientras que las uñas normales no están. Entonces eso se ve perfectamente. Por otro lado, la implantación baja del cabello, la cortedad del cuarto. Una radiografía te puede, en el momento que ves una cortedad del cuarto metacarpiano, mosquéate, como ahora veremos, porque ahí hay algo raro. Entonces, recordar que el crecimiento lineal en el Turner es una cosa que a mí me hace mucha gracia. Yo os hablo de la experiencia. Me acuerdo una que dijo, no puede ser que tenga un Turner porque la talla es normal. Pues no, porque hay que ver siempre la talla en relación a la talla de los padres. El padre medía 1,80, la madre medía 1,70. Con un padre de 1,80 y una madre de 1,70 y un niño que ha pesado más de 2,5 kilos al nacer y más de 45 centímetros, no puede haber una talla baja. Todos los trastornos de la talla se detectan a partir de los 2 años. Antes de los 2 años tienes que haber detectado la causa, porque el carril que uno coge a los 2 años es el que nunca deja. Acordaros, cuando tengáis un hijo o una hija, el carril que coges a los 2 años es el que vas a mantener toda tu vida. Hasta los 2 años puedes estar muy alto, pero luego ya se endereza y ese carril lo coge. Si además tiene la edad ósea retrasada, puede influir, pero no siempre influye. Bueno, pues el caso que os iba a contar. Padre 1,80, 1,70, la niña era normal, había ido a un pediatra. Había dicho, no, esto cómo va a ser un Turner, si es una niña con una talla de 1,60, eso no puede ser jamás un Turner. No, porque si sumas la talla del padre y la talla de la madre, te das cuenta de que, acordaros, de que la predicción de talla es siempre la talla del padre más la talla de la madre en centímetros,
más 13 si es varón dividido entre 2 y menos 13 dividido entre 2. La talla del padre más la madre menos 13 dividido entre 2, esa es la predicción de talla de cualquier niña. Si eso no te sale, y efectivamente sumando los dos te dabas cuenta de que no. Y efectivamente le hicimos el cariotipo y tenía un síndrome de Turner. Pero aparte de eso, es que encima hay un procedimiento aparte de la ecografía, que es que la FSH y la LH estaban elevadas. Cuando tú ves a una cría que tiene una FSH y una LH elevadas, sospecha que puede tratarse un síndrome de Turner. La FSH y la LH se producen a nivel cerebral. Es lo mismo que una menopáusica. Una menopáusica, ¿cómo sabes que tiene una menopausia? Porque tiene una FSH y una LH altas, porque los ovarios están atróficos, se han atrofiado. Pues y exactamente igual pasa en los niños. Cuando tú ves que tienen una FSH y una LH, no hay que esperar al cariotipo, que puede tardar un mes. Una FSH alta y una LH alta, eso es una hipoplasia ovárica, mientras no se demuestre lo contrario, es decir, unas cintillas ováricas atróficas. Bueno, recordar que esto es el típico Turner con un aborto demostrando el linfoedema. Pero no hace falta que tal. Fijaros, otra cosa que es muy importante, el cúbito valgus. Cuando tú ves una cría, no lo digo solo por el Turner, sino cúbito valgus, todo el mundo tenemos la S. Cuando tienes el ángulo así, eso es un Turner. Si además tienes las uñas en tejadillo, si además tienes cortedad del cuarto metacarpiano, implantación baja del cabello, distancia de más de 13 centímetros, sospecha un Turner, no hace falta esperar al cariotipo. Luego puedes hacer la ecografía. En la ecografía no vale decir ovario y útero normales para su edad, no, que os digan qué tamaño tiene el ovario y qué tamaño tiene el útero. Eso es muy importante. Fijaros, perdón un momento, el ángulo. ¿Veis el ángulo? Como normalmente todos estos, y la distancia intermamilar en todas está aumentada. La ausencia del cromosoma que tenéis ahí, fijaros, los dos X y este sería un X0. Acordaros que es más frecuente el mosaico con mucho, pero puede haber, y ahora os lo enseñaré ahí, X0, XY, XY. El problema es, el XY tampoco es preocupante, porque yo tengo niñas, bueno, tengo alguna niña impresionante. Tengo una niña que tiene X0, XY, XY, Y. Y entonces me decía, ¿yo qué soy? Fijaros el drama, porque claro, el problema de esta mujer es que si tú quieres, digamos, el día de mañana poner una identidad de género, tienes que decir cómo se siente. Entonces, claro, el problema es que una mujer que tiene un X0, un XY y un XY, no sabe ni lo que es. Pero es que no sabe si le van a apetecer tener relaciones con hombres o con mujeres. Y es un auténtico drama. O sea, a veces yo digo siempre que la vida es, digamos, el enriquecimiento de la conciencia, pero al mismo tiempo es como una cinta transportadora. De vez en cuando sale alguna que no entra dentro de lo normal. Y entonces eso siempre hay que recordarlo. Siguiente. Esto es para que veáis ahí cómo es la hipoplasia de los ovarios. Fijaros todas estas crías con la microretronatia que hablábamos antes, cómo tiene implantación baja de las orejas, que se ve perfectamente, la distancia intermamilar aumentada, el linfoedema que no tiene tratamiento. Puede aparecer de recién nacido, esta es una cría que tenemos nosotros, pero fijaros qué linfoedema tiene. Solo se pueden utilizar medias de presión, masajes y no hay cirugía que valga, pero fijaros qué linfoedema tiene y desgraciadamente ahí no tenemos tratamiento. Esto es lo que os decía antes, el ángulo, esto es la cortedad del cuarto, esto es la deformidad de Madelung en muñeca, es en tenedor. Cuando tú ves una cría que tiene esa deformidad como si fuera un tenedor, fijaros, esto es lo que se llama deformidad de Madelung. Puede aparecer, no es frecuente, pero puede aparecer. Si tú ves esto, sospecha o que puede ser un Lerigwell, que es la discondrostosis del Lerigwell,
o que puede ser un Turner. Coartación aórtica, fijaros cómo se ve ahí la coartación, ¿veis? El estrechamiento. El problema de la coartación aórtica asociado a la dilatación aórtica, a la válvula aórtica bicúspide, es el riesgo que pueden tener. Normalmente antes de los 20 años es muy raro. Yo los casos que he visto de aneurisma disecante de la aorta los he visto en Marfan, que es muy frecuente, que es la aranodactilia, son las uñas como si fueran palillos y son hiperlaxos, tienen tendencia a la escoliosis, etcétera, o en el Turner. Pero en el Turner el riesgo normalmente es muy raro que se produzca antes de los 20 años. Luego la asociación, como ha dicho el cardiólogo esta mañana, siempre tienes que vigilarlo, pero siempre prevenirlo. Tomar la tensión arterial es absolutamente obligado. Hacer un electrocardiograma y ver que la prolongación del QT. Si tú ves una prolongación en un electrocardiograma del QT, mosquéate, porque eso a la larga va a dar el espacio, acordaros, PQRST. La prolongación del QT es un signo muy malo. Se asocia a hipertensión mucho peor, si se asocia a válvula aórtica bicúspide mucho peor. Ahora, afortunadamente, eso es excepcional normalmente en los críos menores de 20 años. Aumenta la incidencia de esa patología entre 30 y 40 años. Simplemente hay que vigilar y controlarlo, porque hoy se puede solucionar el tema. No es como antes el Marfan, que cuando tú tenías un Marfan, por ejemplo, que era con mucho más frecuente el aneurisma disecante de la aorta, prácticamente a los 40 años ya habían dejado de vivir, porque se había roto. O, sin embargo, eso ya no se produce. Afortunadamente tenemos medios. Bueno, hablando de la patología del tiroides, el tiroides está siempre a 2 centímetros por encima de la arcada supraesternal. 2 centímetros, fijaros que está aquí. Tú coges la nuez, esta es el esternón, y a 2 centímetros la tiroides, forma de mariposa con un istmo. Si os dais cuenta, la glándula tiroidea está aquí, este es el istmo y tiene forma de ala de mariposa. Normalmente todos tenemos que tener la fosa supraclavicular limpia. Si la fosa supraclavicular desaparece, tienes que sospechar que puede haber un hipotiroidismo, como ahora veréis en las siguientes fotos. Esto es recordar que cómo se produce a partir del yodo ingerido, se producen las hormonas tiroideas. Esto a su vez se transforma en T4 y TSH, que son liberadas al torrente sanguíneo. Exactamente igual, fijaros la importancia de la TSH. A mí me hace mucha gracia cuando te viene y te dice, hipotiroidismo subclínico, tiene una TSH de 5. Tranquilos. Tienes que tener una T4 libre para ser hipotiroidea menor de 5 y una TSH mayor de 9. Y con los hipotiroideos, y ahora veréis todos los casos que voy a presentar ahí, tienen una TSH muchísimo más elevada, 80, 90, etc. Entonces, eso sí. Pero darle a una hormona tiroidea sin estar justificado, no, porque, ojo, la hormona tiroidea no es como una aspirina. Puede producir alteraciones cardíacas, puede producir alteraciones hepáticas, etcétera, etcétera. O sea, del hígado y tal, por lo cual hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, fijaros cómo las hormonas tiroideas que se producen aquí son liberadas al torrente sanguíneo, pero están controladas mediante un feedback de retroalimentación por el cerebro. Todas las hormonas están controladas siempre por el cerebro, con el ordenador que está en la zona hipotalámica, es la TRH, que estimula la TSH, y esta a su vez estimula las hormonas tiroideas. Cuando tú tienes un hipotiroidismo, la T4 baja y la TSH alta. Automáticamente, cuando tú le das las hormonas para compensar ese hipotiroidismo, automáticamente la TSH baja. Eso es importante saberlo, pero al mismo tiempo recordar otra cosa, que cuando tú tratas a una persona con hipotiroidismo, aparte de la T4 y la TSH, en el Turner lo más frecuente no es por un hipotiroidismo primario, es decir, tú haces la prueba del talón y no vas a tener una T4 y TSH alta. El hipotiroidismo adquirido que se da en el síndrome de Turner se produce por tiroiditis. La tiroiditis crónica linfocitaria o tiroiditis crónica de Hashimoto es la patología con mucho más frecuente. Yo recuerdo en Nueva York me daban un libro, su tiroides, que decía que en Estados Unidos había 8 millones, te estoy hablando hace 20 años,
8 millones el hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto es mucho más frecuente que la diabetes. O sea, en Estados Unidos se calcula que hay 20 millones de mujeres que tienen tiroiditis de Hashimoto. Y eso lo veréis, cuando tú ves a una mujer que la fosa desaparece, mosquéate, ahí hay algo raro. Puede ser que sea gordita, pero la gordita tiene un rodete, pero la fosa no desaparece. Si la fosa supraclavicular desaparece, entonces mosquéate, fijaros que es muy fácil identificarlo, porque es justo encima, a 2 centímetros por encima de la arcada supraesternal. Siguiente. Mirad, desaparece la fosa, clarísimamente desaparece. Un bocio que puede ser la primera evidencia de un tiroides que no funciona. Esto es más detalladamente el control de la TSH, cómo se produce. Entonces, fijaros lo que es una hipotiroidea sin tratar y tratada. Mejora espectacularmente. En el momento que tú la ves que está mixedematosa, que está... yo recuerdo, vamos, una paciente que tenía un Turner, tenía un hipotiroidismo, pero ¿qué le vamos a hacer? Era gitana. Entonces, vamos a... La monotiroidea está, nada, paso de eso. Me vino así, totalmente mixedematosa. El hipotiroidismo, cuando tú dejas de dar la hormona tiroidea y lo necesita, porque tenga una T4 baja por debajo de 5 y una TSH por encima de 9, el individuo que le quitas la hormona inmediatamente empieza con un estreñimiento brutal, una piel seca, fría y áspera, una torpeza mental, se queda dormida en todos los lados. Acordaros, estreñimiento, piel seca, fría y áspera, torpeza mental. Y además pueden tener tendencia a incluso llegar al coma. Entonces es muy importante vigilar que nunca se produzca esto. Bueno, recordar que hay otros cuadros que pueden hacer un diagnóstico diferencial que no vamos a entrar, que es el síndrome de Noonan, que se da en mujeres. Yo tengo varias familias que tienen Noonan, que es lo mismo que el Turner, tienen Escherichia coli, tienen distancia intermamular, pero tienen estenosis pulmonar. Y entonces eso se va acompañado de una talla baja familiar, pero afortunadamente no tienen todos los problemas, pero tienen una estenosis pulmonar que puede ser preocupante el día de mañana. Luego recordar también el síndrome de hidantoína fetal por drogas, etc. Recordar los cariotipos, que no vamos a entrar para que no se nos rolle, recordar siempre la cortedad del cuarto metacarpiano. Fijaros todos los problemas que puede tener el Turner en el sentido de... Esto es una recopilación. Primero, 50% de patología auditiva. Recordar los huesos que tienen que vigilarse siempre a partir de los 10 años. Recordar que puede haber tendencia a fracturas. Debe de ingerir una individua que tenga más de 10 años siempre una cantidad de calcio que puede oscilar entre 1 y 1,5 gramos. Si no, te pasas de dosis no pasa nada, porque el exceso de calcio se elimina por la orina. Luego recordar que tienes que hacer un estudio controlado de origen cardiovascular para descartar todo. La dilatación de la aorta, la hipertensión, la hiperlipemia, todo hipotiroidismo no tratado eleva el colesterol. Muchas veces tú ves una niña con Turner y le haces un colesterol y ves que lo tiene alto, entonces aunque le hayan hecho un control antes y era normal, cuando una niña con colesterol de repente empieza a tener alto y no es genético, no es hereditario, piensa que efectivamente puede tener un hipotiroidismo, porque el hipotiroidismo no tratado eleva el colesterol. Eso pasa en el Turner y en todo lo demás. Recordar siempre la vigilancia dental de 7 años en adelante. Recordar que siempre hay que vigilar la respuesta inmune. Recordar que el síndrome de Turner tiene un 18% de riesgo de enfermedad celíaca. Tiene un 6% aproximadamente de diabetes mellitus. Son excepcionales, pero siempre. Y no digamos si encima además tiene antecedentes familiares, porque la diabetes siempre hay un componente familiar, incluso en los menores de 30 años. Recordar que la celíaca, la dermatitis herpetiforme, la psoriasis, todas esas son enfermedades autoinmunes y todas están en el mismo paquete. Cuando aparece en uno, aparece en todas. Recordar que si tú no controlas, también hay que vigilar siempre ese colesterol que no pueda producir una esteatosis hepática.
Recordar que el linfedema no tratado puede ser como ahí hemos visto, que esa también se abandonó, etcétera. Recordar que tiene más tendencia a la escoliosis. Recordar lo que es muy importante que dijo Antonio Uceda, que aparte de la enfermedad, tú tratas a un niño, tú tratas a una niña, tú tratas a un ser humano. O sea, no hay que fijarse solo en el aspecto médico, puramente científico, sino que además tratar a un ser humano. Es decir, hay que hablar con él, hay que explicarle. Los turners normalmente el drama que han tenido es que nunca nadie se ha sentado a hablar con ellos. Hay que explicarles un poco, hay que darles todo, hay que darles información. A mí me ha encantado lo que han dicho esta mañana, utilizar todos los medios. El problema de este país es que lo que se ignora es como si no existiera. Entonces hay que decirle, no, mire usted. Me acuerdo lo que pasó hace poco, porque yo soy presidente además de Ciencias y Tecnología del Ateneo de Madrid, de Ciencias de la Salud del Ateneo de Madrid, y me acuerdo de la campaña que hicieron los de la esclerosis lateral amiotrófica, con aquello del cubo de helado, etcétera. Bueno, pues ha hecho de repente que con aquella campaña del cubo helado, no sabéis la cantidad de dinero que les ha llovido. O sea, es como siempre, el que no llora no mama. Entonces hay que moverse. En la vida, el que no pedalea, como decía Albert Einstein, a mí me encanta la expresión, el que no pedalea se cae. Hay que seguir luchando siempre. Te caerás 100 veces, pero hay que levantarse. Porque lo que no puede ser, es decir, ¿la vida tiene un sentido? Sí. La vida tiene un sentido en el sentido de que tú engrandeces tu conciencia y al mismo tiempo ayudas a los demás. Y el día que eso uno se mentaliza, pues entonces ya empieza a luchar. Y la vida es acierto error. Te vas a equivocar cientos de veces, pero es así. La vida es golpe y otro golpe y otro golpe, pero te endureces y al final tiras hacia adelante. Nadie puede decir aquello de, cuando yo escucho, por ejemplo, chavales de 15 o 18 años que dicen, no sé qué hacer, ¿con 15 años no sabes qué hacer? Mira, macho, para cortarte los cataplines. O sea, porque es que es alucinante. Bueno, recordar siempre que es muy importante el examen oftalmológico por el riesgo que tienen de estrabismo, descartar los riñones en herradura o la duplicación de los uréteres y, por descontado, vigilar siempre mediante la FSH, la LH, la ecografía, digamos, la patología reproductiva. En general, tengo ahí un trabajo muy reciente que han salido también de como siempre los chinos, como tienen 1.000 millones, pues pueden hacerlo, de personal. Y entonces han hecho pues todas las donaciones, etcétera, y han visto que no hay diferencia entre el X0 y para el día de mañana cuando quieran donar los óvulos, porque hay un 5% que excepcionalmente pueden ser, incluso aunque tengan un cariotipo, como dijo muy bien esta mañana López Higuero, el cariotipo en sangre no implica que tengas el mismo cariotipo en ovarios o que tengas el mismo cariotipo en la sangre. Entonces, a lo mejor tú puedes tener un X0, pero sin embargo, luego tus ovarios funcionan. Y sin embargo, si tú mides FSH y LH, acordaros el símil que os he dicho de la menopausia, y ahora veréis dónde reside, además, en los cromosomas, en qué parte reside precisamente todas esas alteraciones. Recordar siempre que hay que hacer siempre una evaluación auditiva a lo largo de toda la vida, porque puede aparecer a cualquier edad. Recordar siempre que hay que hacer una medición mediante una densitometría ósea, y fijaros ahí que pone calcio elemental de 1,2 a 1,5 gramos diarios, con incluso suplemento de vitamina D. Eso es muy importante para evitar una de las cosas más frecuentes en el Turner, que es que uno no se fija nada más que en el crecimiento y sin embargo se olvida del riesgo que tienen de fracturas óseas, y por lo tanto el dar un suplemento, ten en cuenta que el estrógeno protege y es muy importante. Si el estrógeno no le das un suplemento de calcio y vitamina D, tienes el riesgo de aumentar y de hecho se ven más fracturas óseas. En el caso incluso de que no se consiga obtener un nivel de densitometría bueno, se puede utilizar la terapia con bifosfonatos, pero siempre controlada por alguien que sepa mucho del tema. Recordar la evolución de la patología cardíaca. Cuando tú tengas un X0, pero tengas un resto de cromosoma ahí, el riesgo del gonadoblastoma. Nosotros tenemos 2 niñas que tenían 8 y 9 años y tenían un resto de I. El XRI, SRI,
les abrimos y efectivamente tenían gonadoblastoma. Hubo que quitarle los ovarios porque tenían un riesgo elevadísimo del gonadoblastoma. Es un tumor que se puede dar a cualquier edad, pero siempre que tengas una garantía de que no tienes el SRI. Si tienes restos de cromosoma ahí, tienes un riesgo enorme de gonadoblastoma, y nosotros efectivamente le quitamos los ovarios y demostramos cómo tenía el gonadoblastoma. Recordar que siempre conviene hacer un estudio, digamos, ecocardiográfico, incluso con resonancia. El TAC a mí con angiografía no, el TAC equivale, para que sepáis vosotras, un TAC son 10.000 radiografías. Es mucho mejor hacer una resonancia magnética si es necesario. Pero vamos, con una ecocardiografía, si tú tienes una prolongación del QT, acordaros, y la hipertensión, entonces, y tienes una válvula aórtica bicúspide y tal, tienes que andarte con un cuidado. Joder, si no veo al personal. Bueno, aquí tenéis el detalle, como todo. Fijaros dónde residen el cromosoma X. Tiene una serie, digamos, de bandas. Esa serie de bandas te permiten detectar si tienen alteración. Por ejemplo, el PFO2, tienes el PFO2, demuestra el fallo prematuro. Si tú tienes una banda con alteración del POF2, va a tener un fallo ovárico prematuro. Nosotros tenemos crías que, por ejemplo, que tienen 12 años y todavía tienen la FSH y la LH normales. Ahora, sin embargo, si tú haces un estudio ya más claro cromosómica y tienes alteraciones, sabes que cuando aparece un fallo ovárico prematuro va a tener alteración de esta banda. Luego recordar que la aparición del POF1 va asociado al síndrome de SOX, que es con la localización del par, que esa tiene una ventaja de que son asociaciones que se dan con la banda, pero que al mismo tiempo producen menos alteraciones en el futuro y no cardiológicas. Tiene mucho menos riesgo. Fijaros la cantidad de bandas que tiene un cromosoma X, con lo cual queda muy claro que no basta con estudiar el cromosoma, sino que hay que fraccionar el cromosoma. Fijaros la incidencia del hipotiroidismo en las diferentes, según sean cromatín positivo o cromatín negativo. Cromatín negativo quiere decir que tienen, digamos, una ausencia de cromosoma, mientras que cromatín positivo son los mosaicos que tienen un X. Entonces, observar cómo dentro de toda esta serie de 20 pacientes solo hay 2 hipotiroideos. Fijaros los valores que yo os he dicho, la T4 menor de 5, 4,7, 3,5. La TSH no de 9 ni 8, 86 y 93. Eso es un hipotiroidismo en un Turner. O sea, no basta con eso. Y en esto siempre hay que hacer anticuerpos. ¿Por qué hay que hacer anticuerpos? No basta con T4 y TSH y darles la hormona tiroidea, no. Hay que hacerle anticuerpos antitiroideos, porque es muy frecuente. Pero sobre todo los microsomales, que son los que son citotóxicos tiroideos, los que destruyen el tiroides. No basta con hacer la T4 y TSH, ir al pediatra o ir al médico y que te dé hormona tiroidea. No, hágame usted anticuerpos. Y si esos son positivos, acordad que un 15% de los que tienen tiroiditis pueden tener nódulos. Y de esos nódulos hay un 10% que pueden ser cánceres de tiroides el día de mañana. Y el dejar el cáncer de tiroides el día de mañana puede ser preocupante, porque el cáncer de tiroides bien controlado no pasa nada. Quitas el tiroides, le das la hormona de tiroidea sustitutiva y para de contar. Pero si no le controlas, tiene un riesgo elevadísimo de metástasis en el cerebro, metástasis en el pulmón, metástasis en los huesos. Y entonces es un mínimo, pero como todo en medicina, es mejor prevenir que curar. No basta con darle hormona tiroidea. Tenéis que exigir que le hagan por lo menos una vez al año, o si no, cada 2 años mínimo, una ecografía, a ver si hay nódulos o no hay nódulos. Porque si tienen anticuerpos antitiroideos positivos, los microsomales, los tiroglobulina no me importa, a mí si tienen 1000 no me importa, pero si los microsomales son más de 60, entonces empieza a preocuparte. Y sobre todo, más que en un determinado momento, ver cómo va evolucionando. Si esos anticuerpos microsomales de más de 60 al cabo de un año siguen subiendo,
entonces es cuando te tienes que preocupar, porque cuando suben por encima de 400 los microsomales, jamás van a retroceder. Cuando uno tiene una lesión de tiroiditis, que es muy frecuente, cuando llegan a 400, los anticuerpos antimicrosomales ya no retroceden. Hay un 20% de esos enfermos que tienen menos de 400 que pueden desaparecer los anticuerpos, pero el resto, como tengan más de 400, ya no retroceden. Y pueden llegar a cifras, nosotros tenemos casos de hasta 1 millón de anticuerpos antimicrosomales, que son los que realmente nos preocupan. ¿Y por qué nos preocupan? No solo por eso, por la patología tiroidea, sino por la diabetes. Para que os hagáis una idea, yo tengo aproximadamente como unos 2.000 y pico diabéticos. Curiosamente, los hijos de los diabéticos solo es un 2%. Sin embargo, si tienen tiroiditis, el riesgo aumenta hasta un 15%. Es decir, la tiroiditis de Hashimoto, como tal enfermedad autoinmune, va asociada con un riesgo también de tener diabetes el día de mañana. Y no digamos si hay antecedentes familiares, tanto de diabetes como de patología tiroidea. Yo siempre digo lo mismo, cuando tú ves a una niña que tiene patología tiroidea, sea Turner o sea normal, y tiene los anticuerpos microsomales positivos, investiga a la hija, investiga a la hermana e investiga a la madre. Lo van a tener seguro. Cuando una tiene anticuerpos antitiroideos positivos, lo va a tener la hermana, y si tiene varias hermanas, lo van a tener ellas y lo va a tener también la madre. Porque si lo tiene el hermano, entonces el riesgo es muchísimo mayor. Porque normalmente la proporción es 90% de mujeres, solo un 10% de hombres. Si un varón tiene anticuerpos antitiroideos positivos, el riesgo que tiene de tener un cáncer de tiroides es muy elevado. En los varones, en las mujeres no. Pero siempre recordar lo que os decía antes. Y aquí lo tenéis, la T4 y la TSH es superior a 9, 86 y 93, y la T4 inferior a 5, 4,7 y 3,5. Todos los demás son eutiroideos, y fijaros con los cromosomas, con XX, con XY, con XY, puede haber todas las variaciones de cromosomas habidas y por haber. Fijaros, esto está publicado en 1964, pero está reorganizado también en 2016. Esto es sacado de la mejor revista de medicina del mundo, que es el New England Journal of Medicine de Massachusetts, de la INTI, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, observar las edades, fijaros las edades que tienen. 20, 50, 57, 59, la talla, la cromosoma negativos, es decir, una X0, y fijaros cómo puede haber X0, XX, XY, y fijaros los anticuerpos antitiroglobulina como estaban muy elevados, pero fijaros que la madre y el padre podían tener también anticuerpos antitiroideos. O sea, la tiroiditis siempre hay que vigilar a la familia por el riesgo que pueden tener los familiares. No solo porque tengas un Turner, sino porque tú lo puedes tener también. Y entonces la patología tiroidea, acordaros que es la patología más frecuente que la diabetes. O sea, es impresionante. O sea, yo recuerdo cuando estaba hace 20 años en Nueva York, recuerdo que decía, en mi país no veo esa incidencia. No veo porque no se hacían. Hace 20 años no se hacían anticuerpos antitiroideos, ahora se hacen. Y gracias a eso hemos descubierto muchísima patología tiroidea que antes ni sabíamos que existía. Cuando una persona de repente llegada a determinada edad, comiendo lo mismo, empieza a engordar, sospecha dos cosas. O tiene patología tiroidea o tiene diabetes. Acordaros del caso de Kiko Rivera. Yo cuando lo vi, el caso de Kiko Rivera, digo, esta persona que empieza a engordar, cuidado, cuidado. ¿Y si adelgaza? ¿Perdón? ¿Y si adelgaza en lugar de engordar? Bueno, si adelgaza puede ser hipertiroidismo. Acordaros que efectivamente puede haber hipotiroidía, pero también puede haber hipertiroidismo. El hipertiroidismo es una persona que come mucho y sin embargo no engorda, adelgaza. Entonces eso sospecha que es una patología hipertiroidea. Entonces, ¿cómo lo ves? Una TSH menor de 1 y una T4 libre por encima de 2. Cuando tú ves eso, y además el hipertiroidismo cursa con piel caliente, sudorosa, palpitaciones, te palpita el corazón, diarrea, se te caen los objetos, tienes temblores, tienes insomnio también. O
sea, el insomnio, los temblores, las palpitaciones, te notas el corazón, bum, 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 que bum, la piel caliente, eso es típico. El insomnio y los temblores, se te caen los objetos, eso sospecha que puedes tener un hipertiroidismo. Y un cansancio además enorme, y además que adelgaza. Eso es un signo de que efectivamente puedes tener un hipertiroidismo que puede darse perfectamente en el túnel. Sí, ¿qué vas a decir? Yo quería preguntar, ¿y todos los síntomas que acaba de decir lo puede tener una persona que tiene hipotiroidismo? Que todos los... ¿Que todos los síntomas que acaba de decir lo puede tener una persona que tenga hipotiroidismo? Porque es que yo tengo hipotiroidismo y yo tengo todo lo que acaba de decir, en vez de todo lo contrario, es decir, yo tengo taquicardia, tengo la piel... Tengo todos los síntomas que acaba de decir, pero tengo hipotiroidismo, no hipertiroidismo. Bueno, pero una cosa, ojo, ¿y qué T4 y qué TSH tienes? No sé, yo tomo 88 de Eutirox. Es que me refiero que tú puedes tener Eutirox, pero si con Eutirox tienes eso, un consejo, quítate el Eutirox. Porque no... Lo tengo, los síntomas que decía usted. Sí. No, yo desde que estoy tomando tiroides mucho mejor. Yo detecté que tenía hipotiroidismo por esos síntomas y entonces me hicieron... Pero vamos a ver, tú un hipotiroideo nunca tiene diarrea, temblores, hipersudoración tratado, nunca. O sea, eso... No, te digo sin tratar. Yo tenía esos síntomas que me acabé de Sí. temblores, taquicardia, sudoración... Bueno, ya lo he dicho, ¿qué TSH? La TSH tiene que ser menor de 1 y la T4 libre más de 2. Entonces, si no me lo dices, yo no lo puedo saber. No me acuerdo bien, pero la última era la TSH 400, me parece que tenía. La TSH 400, eso te estás quedando claramente corta de dosis. No lo sé, es que no le puedo decir. A lo dicho, acordaros. T4 en el hipotiroideo menor de 5, TSH, T4 libre menor de 5, TSH mayor de 9, hipotiroideo. Hipertiroideo, TSH menor de 1, T4 mayor de 2. Punto. Y no hay más cera que la que arde. Bueno, fijaros cómo efectivamente otras variedades pueden tener los anticuerpos antitiroideos. Fijaros cómo en general todos, la biopsia ha demostrado cómo tiene inflamación, se llama tiroiditis crónica linfocitaria, porque ahora veréis en la siguiente cómo está todo lleno de linfocitos que han infiltrado totalmente, esto está, el tejido tiroideo, ahí se ve claramente, son las células, y sin embargo tiene formación todos estos como hormiguitas, como hormiguitas que se ven aquí, todo esto son infiltración con formación de células germinales por linfocitos. Bueno, entonces, fijaros en siguiente, fijaros cómo pueden tener todos los estudios que se han hecho a lo largo del tiempo. Fijaros cómo los estudios de Eatria en 1948, Montes, Hoffman, etcétera, cómo tenían todos alteración del colesterol 241, cómo tenían también inflamación del tiroides y fijaros aquí cómo tiene carcinoma tiroideo también en el S. O sea que pueden tener hipotiroidismo, hipertiroidismo y carcinoma tiroideo. Por eso siempre que hay nódulos, si los nódulos son mayores de 1,5 centímetros, es decir, más de 15 milímetros, hay que hacer un PAF, una punción de aspiración con aguja fina y descartar. Antes de los 60 años, cuando tú tengas un nódulo y si el nódulo es menor de 1,5 no pasa nada, 1 centímetros, 15 milímetros. Si es más de 15 es obligado pincharle, porque hay un porcentaje elevado de que pueda tener un riesgo de carcinoma tiroideo. Y acordaros que si el carcinoma tiroideo no se trata, puede tener riesgo de el día de mañana metástasis en cerebro, pulmones, huesos, etcétera. Cogida a tiempo no pasa nada porque tú quitas el tiroides y nosotros tenemos ahora como son 12 niños que les hemos quitado el tiroides porque tenían nódulos superiores a 1,5, la mayoría en carcinomas papilares y foliculares, pero teníamos algún RET, que es el MEN2, que esos sí tienen el 100% de riesgo de carcinoma medular. Y curiosamente, los dos hermanos que tenían, uno con 1 año y el otro con 2, ya tenían el carcinoma medular tiroideo.
y les quitamos el tiroides. El cirujano se resistía, digo, oye, tiene un RET positivo RET positivo, eso indica un altísimo riesgo de carcinoma tiroideo. Y efectivamente, tenía la madre carcinoma tiroideo, la hermana carcinoma tiroideo y los dos hermanos, el de 4 y el de 1 año, que les hemos quitado todos el tiroides, todos tenían carcinoma medular de tiroides, comprobado con histología. Es decir, que siempre hay que vigilar por el riesgo. No pasa nada con la patología tiroidea si la controlas. Ahora, como se te pase, el riesgo aumenta. Bueno, fijaros a lo largo cómo la incidencia, fijaros, entre 0 y 9 años, la incidencia de patología autoinmune es alrededor del 16%, entre 10 al 19 años ya sube al 48% y entre 20 y 29 años al 37%. Es decir, la mayor incidencia se da entre 10 y 20 años de patología tiroidea. La menor incidencia, pero no descartada, está entre 0 y 9 años y entre 20 y 29 años aumenta el riesgo de patología tiroidea. Fijaros que no hay diferencias significativas entre el X0, los mosaicos y el isocromosoma. Ahí tenéis la incidencia, el número de pacientes, 31-21 serio, el cariotipo, el porcentaje de pacientes con autoinmunidad tiroidea y el porcentaje de pacientes en total que oscila entre el 10 al 20%. Estos 75 pacientes con Turner síndrome exactamente igual. Las edades, como veréis, oscilan muchísimo de 9, 27, etcétera, y los cariotipos son enormemente variables, si os dais cuenta, todos los que hay ahí. No voy a entrar en más detalles porque la epidemiología, hay estudios ya muy seguidos a lo largo del tiempo en el síndrome de Turner. Recordar que la tiroiditis de Hashimoto tiene un alto riesgo de producir, digamos, celíaca, diabetes, etcétera, y que no se sabe realmente la causa. Ahora, lo que sí es cierto es que como tú tengas una madre con anticuerpos antitiroideos positivos y tú tengas una niña con Turner, es muy fácil que la cría tenga también una tiroiditis de Hashimoto. No solo por el Turner, sino por la herencia. Recordar que puede haber asociados, la patología tiroidea es muy frecuente, por ejemplo, asociada al síndrome de Down. El síndrome de Down no solo hay que mirar la talla baja, no solo hay que mirar el riesgo 30 veces de leucemia, sino hay que mirar también la tiroiditis. Es muy frecuente en el síndrome de Down. Ahí tenéis las madres con síndrome de Down, la patología tiroidea. Fijaros, y en control de mujeres claramente está aumentado. Cuando las madres tienen patología tiroidea, los niños que tienen síndrome de Down aumenta también el riesgo de patología tiroidea. Fijaros que también comparados con mujeres normales, el síndrome de Down tiene mucha más patología tiroidea, no vamos a entrar, pero fijaros la edad que pueden tener entre 20 y 60 años. Y efectivamente, los procesos autoinmunes pueden aparecer a cualquier edad. O sea, nosotros tenemos 15 niños menores de un año con diabetes. Diabetes insulina dependiente, tiene que ponerse insulina con cada biberón. O sea, menores de un año, no te digo ya el resto. O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Que dice, ¿va a ser diabético? Eso no se lo puedo decir. No hay ningún marcador que te diga quién va a ser diabético. Lo que sí es cierto es que hay gente que tiene ya esa marca y ese riesgo. Los Down. Tenemos 5 niños con Down y diabetes. Tenemos Turner con diabetes. Tenemos Turner con celíaca. Tenemos Turner, niñas con Turner, con que se ganan la vida por sí solas y sin ningún problema. No hay que angustiar a la gente pensando que todo eso te va a dar. Lo que sí es cierto es que no hay cosa peor que no enfrentarse a lo que tienes. ¿Tú tienes eso? Bueno, pues ya sabes a lo que es. Dar información para que la gente sepa lo que tiene que hacer un protocolo para que efectivamente, estoy de acuerdo con lo que decían tanto el cardiólogo como el doctor López Higuero, que no quede a mí eso de decir, bueno, es que cada uno es como es. No, mire usted, hay unas normas y esas normas tienen que ser seguidas por todos. Y unas normas que, como ya os he dicho, hay que revisar la patología auditiva, la patología cardiológica, la patología renal, la patología endocrina. Todo eso hay que revisarlo, no basta con decir, pero eso tiene que estar ya estandarizado.
Y entonces, en el momento que esa gente ya tiene un papelito, pues os he comentado antes lo de el echarse el cubo de agua fría. Los de la esclerosis lateral amiotrófica, cuando yo estuve en la última reunión en el Ateneo de Madrid, presentaron ya el protocolo de lo que tenían que hacer. Y entonces iban a los neurólogos y decían, no, mire usted, no se trata de que usted sepa más. Esto es lo que se ha consensuado entre los pacientes y los neurólogos a nivel estatal y a nivel europeo. Y les daban la hoja y se acabó, ya ahí no hay discusión. Porque claro, te pueden decir, bueno, ese es mi criterio. No, mire usted, las opiniones subjetivas se objetivan y para eso tenemos medios hoy. Bueno, fijaros, los padres con síndrome de Down, el número que tenían de anticuerpos antitiroideos. Recordar que lo que comentamos antes, la presencia de cualquier cromosoma ahí tiene un altísimo riesgo de gonoblastoma. Recordar que hay que hacer evaluaciones cardiovasculares siempre, tanto al diagnóstico como permanentemente. Recordar que la terapia con estrógenos, no con estradiol ni con estrógenos conjugados, hoy se utiliza el 17 estradiol, que sabemos que una dosis pequeñita pone en marcha la pubertad. Calcula unos 18 meses, año y medio, en que la niña que no tenga teta, le salgan las tetas y sale perfectamente los pechos, y al cabo de los 18 ya le sumas estrógenos y progestágenos y ya tienen eso. Que haya un 5% de mujeres que espontáneamente tengan la regla, ya lo sabemos, efectivamente, pero esos ovarios son atróficos, con el tiempo se van a alterar. Y entonces, aunque tengan la regla, tú vas midiendo la FSH y la LH y vas viendo como si fuera una menopausia, va cayendo, va subiendo la FSH, va subiendo la LH, quiere decir que esos ovarios ya no empiezan a funcionar, con lo cual queda muy claro que tienes que utilizarlos. Recordar que la talla baja debe ser tratada con la hormona de crecimiento hasta que alcancen aproximadamente una edad ósea de 14 años. Y recordar que es muy importante el suplemento de calcio y de vitamina D a partir de los 10 años de edad para evitar la pérdida de densidad ósea, el riesgo de fracturas, etc. Fijaros todos los cuadros, el número de retrasos mentales, nada, mínimo, en comparación con la población. Las enfermedades cardíacas, malformaciones renales, edema, que los tenéis aquí todos, menstruaciones, y fijaros a lo largo, estos son obtenidos del estudio del New England publicado en el 2016. Esto es muy frecuente, pero excepcional, ya no se ven. O sea, yo recuerdo haber visto, me parece que uno, y sin embargo los linfoedemas que he visto en mayores, como ya os he enseñado en esa foto ahí, son muy frecuentes. Recordar siempre que el riesgo, hay que vigilar siempre la escoliosis, la cifosis, el pecho excavado. Recordar siempre que pueden tener la deformidad de Madelung, los pies planos, el genomalgun, etcétera, pero que eso bien controlado no hay ningún problema. Fijaros la cantidad de patología y la incidencia que debe hacerse. Por ejemplo, la dislocación de cadera, mirar siempre la infancia. Acordaros que todo individuo que cojea, por ejemplo la niña que cojea, no solo hay que mirarle las rodillas, también hay que mirarle la cadera, porque es muy frecuente el PERTES, la dislocación, la necrosis de la epífisis del fémur, y toda persona que cojea no solo hay que mirar la rodilla. Me acuerdo perfectamente de una niña que venía siendo tratada porque tenía una cojera. Bueno, nada, esto es una cuestión de rodilla, tiene menisco, etcétera. ¿Qué demonios? Le hicimos una radiografía de pelvis y tenía una diferencia entre el núcleo epifisario de la cabeza del fémur, que es así, y en la zona del otro lado la tenía como un vagón de tope de ferrocarril aplanado. Entonces, cuando ya le haces la descarga, con el tiempo desaparece la necrosis y pierde esa cojera. Pero tienes que vigilarlo, porque si no puede ser la cojera que se quede permanente. Recordar, siempre hay que vigilar las enfermedades autoinmunes y recordar siempre, es muy importante, la densitometría ósea. Bueno, en definitiva, de esto, todos los pacientes hay que hacer una evaluación cardiovascular, una evaluación renal, siempre es obligatorio el ultrasonidos, es obligatorio, el 50% pueden tener alteraciones de la audición. Recordar siempre que es absolutamente obligado la escoliosis y la cifosis. Recordar que
es muy importante que se ayuden con grupos de soporte. Solos nunca se hace nada, hay que echar mano a la gente y ayudarse. O sea, yo recuerdo una frase que me decía un gángster en Nueva York. Decía, mira, Pepe, contra la mafia, si el Estado no te ayuda, la única posibilidad es que te asocies. Porque cuando la gente se asocia, en vez de estar luchando solo, luchas